discutir un poco si intubación temprana o intubación más dilatada. Sabiendo que en un porcentaje importante de esos pacientes vamos a terminar intubándolos de manera tardía. Y bueno, obviamente el beneficio de hacer una aproximación más restrictiva a la intubación, tratando de ver si podemos salir al paso con una cánula de alto flujo, con un pronovigil, una ventilación no invasiva, lo que a uno le parezca que son la opción más razonable. El beneficio obviamente es evitar la intubación, la ventilación mecánica, que obviamente nos permite disponer de una cama más de intensivo, un ventilador, y adicionalmente, bueno, evitar convertir a ese paciente en un paciente crítico con sedantes, bloqueadores neuromusculares, desnutrición, delirio, atrofia muscular y todo lo que significa cuando entramos con un paciente, ¿cierto?, a ventilación mecánica y sedación. Clínicos, yo creo que depende de la experiencia, el contexto, qué tanta presión asistencial tenemos con las camas críticas y qué es lo que hacemos con esa decisión, digamos. Si podemos aguantar la intubación y tenemos una buena capacidad de estar vigilando al paciente con personas experimentadas que puedan detectar el exceso de trabajo respiratorio, las consecuencias potencialmente adversas de un trabajo respiratorio excesivo, creo que es aceptable esa decisión. Igualmente, si decidimos intubarlo temprano y está en un área con buenos cuidados, me parece que ambos son caminos aceptables, pero si no ocurren esas situaciones, la misma decisión puede tornarse bastante desastrosa para el paciente. Se ha hablado mucho de los respiradores como factor limitante, pero en la Argentina, al final del camino, la mayor parte de las veces no fueron los respiradores, sino el recurso humano lo que planteó una limitación, ¿no? Porque la ventilación mecánica no invasiva en el fallo hipoxémico agudo no ha logrado nunca asentarse en condiciones óptimas, manejada por los grupos que más experiencia tienen en BNI. Y aún así, con esos grupos nunca han logrado demostrar fehacientemente que la ventilación mecánica no invasiva produce algún beneficio, ¿no? Yo quería remarcar sobre esto que decía Gastón, que no solo la ventilación no invasiva por ahí tiene una evidencia discutible, sino que además, Glenn, Ale, yo soy kinesiólogo, para nosotros la sobrecarga de trabajo del soporte ventilatorio no invasivo es enorme, y en un escenario en el cual el recurso humano es limitado, lo que parece una herramienta de sostén es una herramienta de sobrecarga de trabajo enorme para nosotros. Nosotros, en un paciente que ventilamos, inicialmente tenemos una carga de trabajo grande durante la primera hora. En un paciente que ventilamos con ventilación no invasiva, tenemos una carga de trabajo enorme en las primeras 7 horas. Con lo cual, cuanto más pacientes tengamos en no invasiva, ya sea alto flujo o ventilación no invasiva propiamente dicha, es una carga de trabajo muy grande para afrontar con un recurso humano sumamente limitado, porque si bien los médicos están limitados en números, imagínense que los kinesiólogos estamos limitados bastante más por la falta de expertos en el área. Con lo cual hace la situación más riesgosa, porque ventilamos a pacientes que muchas veces, por ser ventilación invasiva, se asume como que son menos graves, y esto lo pongo entre comillas, o se les presta menos atención, y encima ponemos personal menos entrenado a supervisarlos, con lo cual corremos el riesgo potencial no solo de retrasar la intubación, sino de estar evaluando mal el fracaso, con lo cual me parece que hay que ser muy concienzudos cuando uno recomienda no invasiva en cualquiera de sus modos, porque también requiere de un expertise muy alto, ¿cierto?, para el manejo. Una concepción subyacente al uso de estas modalidades, y es que un médico no especialista, un kinesiólogo que no tiene especialización en medicina crítica, puede instrumentar ventilación no invasiva, HELMET o CAFO como enfoques sencillos. Este me parece que es uno de los conceptos que subyacen a la diseminación de estas modalidades. Y me parece que en manos inexpertas pueden ser catastróficas, como ustedes planteaban. A mí me parece que hace falta más expertise para hacer ventilación no invasiva que para hacer ventilación invasiva. Pero me parece que pensar que hay que hacer ventilación no invasiva porque no hay recurso humano calificado es un error conceptual. Para hacer ventilación no invasiva se necesita un área especializada, con monitoreo, con un médico, con un kinesiólogo, con un enfermero, en forma permanente, que además muchas veces tienen un respirador y la ventilación no invasiva la hacen con un respirador, o sea que la única diferencia entre eso y una terapia intensiva es que no tienen un médico intensivista. Nosotros hacemos alto flujo en el sanatorio hace 8 años, no durante la pandemia, tenemos
experiencia sobrada en alto flujo y en BNI. Los pacientes que se rescatan con alto flujo y BNI son pacientes de moderado a leve y que posiblemente el escalamiento hacia enfermedad más grave sea dudoso, ¿no? Pero bueno, insisto, en un escenario muy controlado. Nosotros no hemos utilizado ventilación no invasiva en general, no la pusimos en las recomendaciones ni de nuestro centro ni de la sociedad. Optamos por cánula de alto flujo y pronovigil, y esa estrategia se hacía cuando estábamos con harta demanda fuera de las camas de unidad de cuidado intensivo. De manera que los pacientes ingresaban a UCI prácticamente ya intubados o con intubación inminente. Bueno, respecto a cánula de alto flujo, nuestra experiencia en general ha sido positiva. Hubo algunos pacientes que yo categóricamente diría que salvaron de la intubación y que era fuera del contexto de la pandemia jamás hubieran estado fuera del ventilador, con pulmones muy blancos, con requerimiento de oxígeno más de 80% durante muchos días, con un prono permanente una semana. Ahora, muchos de esos terminaron intubándose, pero hubo un grupo de pacientes que sí salvaron y esos que salvaron hicieron una recuperación en realidad bastante más favorable. Sí, a ver, no hay mucha duda en que esta pandemia nos ha enseñado un montón de cosas, ¿está bien? Y creo que vamos a aprender unas cuantas más. No creo que hoy tengamos evidencia para decir cuál es la respuesta correcta. Desmitificar la cuestión esta de que es fácil hacer ventilación no invasiva, ¿no? De empezar a usar el pronovigil con cánula, y eso creo que fue muy exitoso, digamos, y concentrar esos pacientes en los intermedios con asesoría de intensivistas, porque somos pocos. Hoy día tuve el dato ahí, cuántas cánulas habían en el país. Cuando partimos la pandemia habían 600, y en este momento hay 3.700 equipos de alto flujo, y que se están usando casi siempre permanentemente, digamos. La cantidad de pacientes en alto flujo aquí es gigantesca, digamos, y algunos pacientes están 2-3 semanas en alto flujo y con requerimientos de oxígeno de 70-80%. Así que no sé cómo ha soportado el sistema de oxígeno, pero... Yo me encuentro con gente que me dice, voy a poner alto flujo, y cuando preguntas qué es alto flujo no saben qué es. Y es parecido a lo que decía Glenn recién, ¿no? Tengo pacientes que ingresan a terapia intensiva y me dice, poneme alto flujo, sin saber siquiera qué es. Digo, en este caso mucho peor porque ni siquiera el profesional sabe bien qué es el alto flujo. Estoy hablando de gente que maneja pacientes con COVID. Con lo cual, poner en esas manos la terapéutica de la gente, a mí me pone, como nervioso. Estamos viviendo una catástrofe sanitaria brutal y los que hacemos terapia intensiva llevamos la peor parte. Yo espero que hayamos podido aportar nuestro grano de arena para no solamente brindar conocimiento, sino para que todos nos sintamos mejor en el ejercicio de esta especialidad. Muchísimas gracias.